Saludos, estimados estudiantes. Bueno, por este medio les voy a dar la última teórica programado para mi persona. Es el tema de estado hiperosmolar hiperglucémico y el tema de hipoglicemia. Son dos complicaciones agudas de la diabetes mellitus muy frecuentes también en nuestro medio, y la prevalencia en los últimos años pues se ha incrementado en otros países a la par. En nuestro país va con la misma tendencia hacia el incremento. Bien, empecemos con la introducción. Como les había mencionado, la prevalencia se ha incrementado en los últimos años y es parte de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus tipo 2. Es una de las complicaciones metabólicas más serias y que puede comprometer la vida. Ha sido descrito por primera vez en el año 1957 y la bibliografía ha denominado a esta complicación aguda con diferentes términos. Entre ellos está el estado hiperosmolar no cetóxico, coma hiperosmolar, síndrome hiperosmolar no cetóxico y estado hiperosmolar hiperglucémico. Y este último término ha sido denominado por la Asociación Americana de la Diabetes, el ADA, que es un punto de referencia que tomamos bastante en las especialidades clínicas, como por ejemplo medicina interna y endocrinología. Tomar a referencia estas guías que se actualizan constantemente cada cierta cantidad de años, y los que desean pueden buscar. Es la actualización del año 2022, es una de las guías actualizadas. Y esta organización es la que da los términos, los criterios para hacer el diagnóstico, a las modificaciones que existen en cuanto a los laboratorios, y se las escribe, ¿no?, en esta guía. Y pues se las dejo ahí para que ustedes puedan revisarlo seguramente, y en los posteriores años de su curso pues van a ir revisando todo aquello. La epidemiología. Esta complicación es más frecuente en diabetes mellitus tipo 2, pero también puede darse en diabetes mellitus tipo 1. Pero la complicación más frecuente de la diabetes mellitus tipo 1 es la cetoacidosis diabética, que obviamente va casi relacionada con la misma fisiopatología, excepto con la diferencia de la presencia de los cuerpos cetónicos. Pues es una presentación inicial del cuadro de la diabetes mellitus en un 30 y un 40% de los casos, y la incidencia va de 1 por cada 1000 personas, es decir, de 1000 personas, 1 suele presentar esta complicación. Y la edad media de presentación es de los 60 años, pero también se ha presentado en pacientes pediátricos, en niños, el estado hiperosmolar hiperglucémico. La fisiopatología. Existe una clara diferencia en una cetoacidosis diabética y en un estado hiperosmolar. La característica de la fisiopatología del estado hiperosmolar es que se tiene niveles suficientes de insulina para prevenir la lipólisis, pero se tienen niveles ineficaces para evitar la producción hepática y la utilización periférica. Y va centrado en este punto la diferencia con la cetoacidosis diabética. Además, que va a existir un incremento menor de la concentración de las hormonas contrarreguladoras en comparación con la cetoacidosis diabética. Entre estas podemos mencionar el glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona del crecimiento y todo esas sustancias. Y en este cuadro se explica cómo es que se presenta esta complicación. Habíamos dicho que tenemos una insulina deficiente. Para la producción hepática y la utilización periférica.
¿Esto qué va a condicionar? A que exista un incremento de las hormonas contrarreguladoras, pero menor en comparación a la cetoacidosis diabética, que me va a generar una glucogenólisis, una gluconeogénesis, y esta gluconeogénesis va a ser a partir del glicerol, aminoácidos y el lactato. Y de alguna forma también va a aumentarse la lipólisis y la proteólisis. Y toda esta consecuencia va a condicionar a que existe una hiperglicemia. Y esta hiperglicemia pues va a repercutir en una diuresis osmótica, en una glucosuria, la pérdida de agua y electrolitos, que me va a condicionar a una deshidratación y una disminución de fluidos, y que va a repercutir en la presencia de una hiperosmolaridad y el daño renal. Y esa es la fisiopatología descrita en forma básica del estado hiperosmolar. Volvemos a recalcar, uno de los factores fundamentales para el aumento de la osmolaridad a nivel del medio interno va a ser la mayor deshidratación que va a existir a causa de la diuresis osmótica, consecuencia de la glucosuria, el decremento de la ingesta de líquidos, y todo esto pues desencadena un estado hiperosmolar. Pero antes de que se desarrolle toda esta fisiopatología, tiene que existir factores precipitantes, y en estas podemos clasificar en 6 categorías: la presencia de infecciones, medicamentos, falta de cumplimiento del tratamiento, diabetes que no ha sido diagnosticada, abuso de sustancias, alcohol, cocaína y enfermedades concomitantes. Todas estas pues van a ser factores que van a precipitar. En otras palabras, son factores que van a hacer que se desencadene un estado hiperosmolar. Por ponerles un ejemplo, una infección en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 puede, si no sigue el tratamiento con fármacos antidiabéticos, puede llegar hasta un estado hiperosmolar. Y esa es la complicación secundaria a una infección de la diabetes mellitus tipo 2 no tratada. De estas 6 categorías, ¿cuáles son las más frecuentes? Las infecciones. Un paciente diabético es propenso a tener infecciones que afecten a la vía respiratoria, como por ejemplo la presencia de neumonías o infecciones urinarias, que puede presentarse en alrededor entre un 50 a un 60%. Y un 21% pues por omisión del tratamiento, ¿no? Por dosis de insulina adecuada, tratamiento que haya omitido el paciente y todo aquello. Pero un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que no ha sido diagnosticado, en especial un paciente varón que tenga infección urinaria, pues lo primero que se debe investigar es que este paciente no tenga diabetes. Y si tiene diabetes y parte de esa clínica va relacionado con el estado hiperosmolar, pues siempre, ¿no? Siempre se hace una relación con la infección. Para poder aclarar, un paciente masculino no presenta infecciones urinarias en la edad adulta con frecuencia. Es muy raro pacientes que puedan presentar infección urinaria. Pero si ven ustedes pacientes con infección urinaria, es que tiene ya una patología de base y generalmente va asociada ya sea una diabetes mellitus tipo 2 o ya sea a la presencia de una infección por el virus del VIH, o pacientes inmunosuprimidos con una patología hematológica, un ejemplo, la leucemia, o en todo caso pacientes con hiperplasia benigna de próstata, que va a condicionar a que éstas pueden fácilmente colonizar bacterias en las vías urinarias y desencadenar en una infección urinaria. Otras enfermedades que también pueden ser factores precipitantes para el desarrollo de esta complicación aguda de la diabetes mellitus son las enfermedades vasculares cerebrales, la presencia de una trombosis, un infarto, un tromboembolismo pulmonar, una pancreatitis. Y en cuanto a los medicamentos,
el uso de beta bloqueantes, el uso de corticosteroides, el uso de quimioterápicos en pacientes con alguna neoplasia, diuréticos de asa o en pacientes posoperados de trasplante renal, neurocirugía. Y todas esas pues van a ser factores precipitantes. Bien, volvemos a hacer un repaso de la fisiopatología. El punto está en la deficiencia de la insulina. Que va a ser una secreción de una cantidad de hormona menor a la necesaria, independientemente en qué estado sea la cuestión por la que se haya desarrollado la diabetes, ya sea por insuficiencia o resistencia a la insulina. Va a ser una hormona secretada menor de la cantidad necesaria para cumplir las funciones adecuadas. En consecuencia, pues va a existir una menor utilización periférica de la glucosa y va a existir una mayor producción de glucosa por parte del hígado y esta va a terminar en hiperglucemia. Conforme va aumentando la cantidad de glucosa a nivel intravascular, pues se forma un gradiente osmótico que va a atraer agua al espacio intracelular y después la va a hacer pasar al compartimento intravascular, y este incremento inicial del volumen a nivel intravascular se va a acompañar con aumento del filtrado glomerular, y esa va a ser la diuresis osmótica. Cuando la concentración sérica de glucosa sobrepasa a los mayor a 180 miligramos decilitro, en otras palabras 100 ml, cuando rebasa este punto, pues la capacidad de los riñones para reabsorber glucosa pues va a ser rebasada. Y ahí es por eso que se va a presentar una glucosuria, la presencia de glucosa en orina. Cuando rebasa los 180 miligramos de decilitro, recién los riñones ya no tienen esa capacidad de poder reabsorber glucosa como un paciente normal. Y las manifestaciones clínicas que va a presentar, que más adelante vamos a ver, es la presencia, es la presencia de sed o la necesidad imperiosa de ingerir agua en mayores cantidades. Pero si esta complicación se presenta en pacientes de la tercera edad, pues se ve prácticamente comprometido la hemodinamia del paciente por falta de la hidratación, y en estos pacientes la complicación y la comorbilidad y mortalidad suele ser mucho mayor que en un paciente adulto joven. Pero al momento de que exista la deshidratación por la diuresis osmótica debido a la glucosuria, no solo se va a perder agua, también se va a perder electrolitos. Entre los electrolitos vamos a encontrar la pérdida notable de sodio, potasio. También va a existir pérdida en pequeñas cantidades tanto de calcio, fósforo y urea. Y al existir tanto la pérdida de agua y electrolitos, va a tener el paciente una deshidratación. Y esta deshidratación va a disminuir el riego sanguíneo, el flujo sanguíneo necesario para que la filtración glomerular se conserve. Y a consecuencia de esa, pues va a presentar un paciente una falla renal aguda. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de la deshidratación. Y esta va a ser debido a qué? A una falta de conservación de flujo sanguíneo renal, o la falta disminuye el riego sanguíneo a nivel renal, y a consecuencia de eso pues se presenta una falla renal aguda. Y cuando ya tenemos una falla renal aguda, ¿qué es lo que va a suceder? Existe una falta de eliminación, una disminución del filtrado glomerular, y como consecuencia de esta también se va a traducir que va a existir una disminución de la excreción de la glucosa. Y ya se hace un círculo vicioso. Como
ya ni siquiera, cuando ya presenta el paciente una falla renal aguda, ni siquiera se va a eliminar la glucosa, pues esto va a empeorar la situación de la hiperglicemia. Cuando se mantiene una diuresis osmótica sostenida, pues se dice que y se calcula que estos pacientes llegan a perder el agua corporal total aproximadamente entre 20 y el 25% del peso corporal total. Y eso en litros, ¿cuánto es? En litros más o menos se calcula que es de 8 a 12 litros en un sujeto de 70 kilogramos. Y es realmente, ¿no?, una cantidad impresionante de agua que se pierde. Y ahí está uno de los pilares fundamentales para hacer el manejo y el tratamiento de estos pacientes. Si se pierde esa cantidad de agua, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues sí, tratarlo. Hacerle uno de los pilares es la fluidoterapia. Bien, pasemos al cuadro clínico. Una vez que hayamos entendido estos síntomas, pues vamos a tener, alguna vez que hayamos entendido la fisiopatología, perdón, vamos a poder entender el cuadro clínico que presentan estos pacientes. Pues los síntomas más frecuentes: poliuria, polidipsia, ataque del estado general, alteraciones visuales, náuseas, vómitos, que van a ser menos frecuentes que en la cetoacidosis diabética. En la cetoacidosis diabética es más frecuente la presencia de náuseas y vómitos. Y pueden presentarse también síntomas neurológicos que pueden ir de un estado de compromiso de alerta, letargo, confusión, hemiparesia, convulsiones y coma. Y cuando ya está en coma, pues el diagnóstico cambia. El dolor abdominal debe hacer sospechar el factor precipitante de esta complicación aguda de la diabetes, que puede ser quizás alguna patología abdominal, un foco de infección a nivel abdominal que tiene que ser investigada. Pues menos del 20% de los pacientes van a progresar hacia un estado de coma. Y los pacientes generalmente vienen a emergencias cuando ya está comprometido el estado neurológico, es decir, está en un estado de letargo, confundido o ya está en un estado de coma. Pero con valores laboratoriales menores de 320 miliosmoles por kilogramo, no suele comprometerse el estado de conciencia, pero si sobrepasa más de 350 miliosmoles por kilogramo, sí se va a comprometer el estado de conciencia. Bien, en una deshidratación grave, pues vamos al examen físico, que es lo que vamos a ver: mucosas secas, ojos hundidos, extremidades frías, pulso rápido, filiforme, existe una hipotensión arterial, en estado de choque puede presentarse un 30%, y fiebre en caso de que exista algún foco de infección, ya sea a nivel pulmonar, abdominal, a nivel de las vías respiratorias. Puede presentarse taquipnea y alteraciones del estado de alerta, déficit local bilateral cuando hay un compromiso del estado neurológico, afasia, mioclono, correa, nistagmo, hiperreflexia, flacidez, rigidez de la nuca, signos de Babinski y signos de infección localizada. Estos son la sinosintomatología que puede presentarse al momento de realizar un examen físico: inspección, palpación, percusión, auscultación de diferentes sistemas, ya sea a nivel pulmonar, en los signos vitales, a nivel abdominal, a nivel neurológico, pues vamos a encontrar esas alteraciones. Pues el cuadro clínico también va relacionado con el siguiente cuadro. Estas enfermedades que podemos encontrar acá también pueden ser condicionantes para que se desarrolle esta complicación aguda de la diabetes. Son entidades que pueden desencadenar el estado hiperglucémico hiperosmolar, que cada una de estas patologías tiene su presentación de cuadro clínico y que también es un factor precipitante para la desarrollación de esta complicación. Entre ellas podemos tener la diabetes como tal, que ya hemos mencionado, la alimentación parenteral o enteral,
La alimentación para entrar, alguna vez ustedes van a poder ver en los hospitales, en pacientes en terapia intensiva, pues si el paciente está en NPO, es decir, no tiene la capacidad de poder ingerir alimentos por vía oral, por diferentes patologías, pues se pasa la nutrición por un catéter venoso central, que va a ser a base de carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Y cada una de estas tiene un porcentaje de calorías de acuerdo al requerimiento de cada paciente. Entonces, el cuerpo metaboliza todas estas sustancias para convertirlos en glucosa. Y estas también pueden ser unas desencadenantes. Hemorragias del tubo digestivo, la presencia de émbolos pulmonares, pancreatitis, trastornos dependientes de calor, isquemia mesentérica, infección, infarto, quemaduras, insuficiencia renal, diálisis peritoneal, accidentes cerebrovasculares, rabdomiólisis. Todas estas igual pueden ser factores que pueden desencadenar el estado hiperglucémico hiperosmolar. Cada una de estas tiene un cuadro clínico diferente que a medida que vayamos tocando o a medida que vayan tocando ustedes en el nivel en que se encuentre, pues van a ir desarrollando. Algunas de estas ya las hemos desarrollado en las clases de fisiopatología. Los medicamentos también, diuréticos, litio, antagonistas, beta bloqueantes, manitol, clorpromacina, simetina, glucocorticoides. Hay que tener bastante cuidado con estos fármacos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Los glucocorticoides sí hacen que pueda incrementar la glucosa a nivel de sangre, pero en cierta cantidad. Si es imprescindible utilizar en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y por diferentes etiologías, pues se puede utilizar, pero hay que considerar que estas sí producen un ligero incremento de la glucosa en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y no solo en estos pacientes, también en pacientes que no tengan diabetes mellitus tipo 2, neurolépticos, difenididantoinato, didanosina, antagonistas de los canales de calcio y la pentamidina. Son fármacos que en algún momento pueden predisponer a los pacientes a la aparición de un estado hiperosmolar hiperglucémico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico pues obviamente van a pedir glucosa, nitrógeno ureico en sangre, BUN, creatinina, electrolitos séricos, entre estas principalmente sodio, potasio y cloro, y algunas veces se pide calcio, fósforo y magnesio, y cetonas séricas. Examen general de orina, por ahí este paciente tiene alguna infección urinaria, que es el factor desencadenante en la diabetes mellitus tipo 2, una gasometría arterial inicial, para ver el tipo de desequilibrio desequilibrio ácido-base que pueda tener este paciente, una acidosis metabólica, una alcalosis, dependiendo de la etiología con la que puedan ustedes encontrarse. Y una biométrica hemática completa, un hemograma completo o un electrocardiograma. Como habíamos mencionado anteriormente, un infarto agudo de miocardio puede ser un factor desencadenante de un estado hiperosmolar. Por ahí se presentan con un infarto agudo de miocardio. Una radiografía de tórax, ¿por qué lo piden? Porque puede encontrarse ahí un foco de infección. Y algún cultivo de orina, de sangre o de esputo si el foco de infección no es claro. Y ante la sospecha de algún factor precipitante, algunas veces suele pedirse amilasa, lipasa pancreática, triglicéridos y lactato, para ver que este paciente no esté haciendo una pancreatitis aguda que puede tener diferentes etiologías y también es uno de los factores que puede desencadenar en un estado hiperosmolar.
una tomografía axial computarizada de cráneo, o la presencia de una meningitis, por ejemplo, igual puede ser desencadenante de un estado hiperosmolar hiperglucémico. Obviamente todos estos exámenes van a pedir ustedes de acuerdo a los síntomas que van a presentar estos pacientes. No es que por rutina se pide todos estos exámenes, pero de acuerdo a los síntomas ustedes van a poder ver primero cuál es la etiología y luego entablar un diagnóstico laboratorial para encajarlo ya sea en un estado hiperosmolar, hiperglucémico o una cetoacidosis diabética. Una vez que ustedes hayan pedido los laboratorios, pues van a realizar el cálculo de la osmolaridad sérica que va a ayudar a confirmar el diagnóstico del estado hiperosmolar. Acá les dejo la fórmula y obviamente igual ya hemos llevado en las clases, ustedes deben saber sacar la osmolaridad. Esta es la fórmula. Con esta fórmula van a sacar la osmolaridad. ¿Qué puntos toma en cuenta esta fórmula? Sodio, glucosa. Y los valores normales de la osmolaridad es de 285 a 295 miliosmoles por kilogramo. Pero si la cifra es mayor a 320, pues apoya el diagnóstico de un estado hiperosmolar. Y también pueden sacar el anion gap bajo la siguiente fórmula. ¿Qué datos toma? Sodio, cloro y bicarbonato. Lo normal es que se mantenga entre 7 y 9. Y el sodio sérico. Puede estar bajo, puede estar normal o puede estar elevado. A pesar de que el paciente pueda mostrar un agotamiento corporal, una deshidratación. Y estos son los criterios de diagnóstico para un estado hiperosmolar. Niveles plasmáticos de glucosa tienen que estar mayores a 600 miligramos de decilitro. La osmolaridad sérica debe estar mayor a 320 milosmoles por kilogramo y un pH arterial en la gasometría debería estar mayor a 7.3 y un bicarbonato mayor a 15 miliequivalentes por litro y un anion gap menor a 12 con una deshidratación grave. Puede presentar cuerpos cetónicos, sí, pero de forma escasa. La cetonemia puede estar ausente o puede presentarse de forma leve. Y este es el criterio de diagnóstico para un estado hiperosmolar. Acá les había mencionado, si los valores van a estar en una cifra mayor a 320, apoya el diagnóstico en un estado hiperosmolar, pero la que va a definirte en la totalidad es la presencia de la glucosa mayor a 600 miligramos de decilitro. Con estos datos del laboratorio ustedes hacen la confirmación del diagnóstico de una complicación aguda de una diabetes mellitus tipo 2, que también puede presentarse una diabetes mellitus tipo 1. Diagnóstico diferencial. Aquí tengo principalmente para hacer el diagnóstico diferencial. Algunas veces suele confundirse, no suele establecerse ya sea en una cetoacidosis diabética o en un estado hiperosmolar no cetósico. Entonces, para esta tenemos esta tabla para hacer el diagnóstico diferencial. Pues acá tenemos que toman los siguientes laboratorios: glucemia, pH arterial, bicarbonato, cetonas urinarias, cetonas séricas y alteraciones del sensorio, el estado de conciencia. En una cetoacidosis diabética, dependiendo del grado que sea, si ustedes se fijan en los valores de glicemia, no sobrepasa los 250. Máximo puede llegar hasta los 300 miligramos de decilitro en una cetoacidosis diabética. Obviamente estos criterios es muy variable dependiendo de la bibliografía que ustedes vayan a revisar, pero en manera general las diferentes bibliografías pues se centran en estos valores. Y el pH arterial, a diferencia del estado hiperosmolar no cetósico, no sobrepasa más allá de los 7.3.
siempre está por debajo de 7.3, pero a comparación de un estado hiperosmolar no cetóxico, la glicemia ¿cuánto va a estar? Mayor a 600 y el pH va a estar más allá de 7.3. Y el bicarbonato, una gasometría en un estado hiperosmolar no cetóxico siempre está mayor a 15 miliequivalentes, pero en una cetoacidosis diabética siempre va a estar menor a 15. Existen siempre la presencia de cuerpos cetónicos, tanto en orina como la presencia de cuerpos cetónicos a nivel sérico en la cetoacidosis diabética. Por eso es su nombre, cetoacidosis diabética, por la presencia de cuerpos cetónicos. Pero en un estado hiperosmolar no cetóxico puede presentarse los cuerpos cetónicos, pero en mínima cantidad o son pequeños. Entonces, ¿qué laboratorios ustedes van a pedir principalmente para hacer el diagnóstico? Le van a pedir glicemia, una gasometría arterial y la presencia de cetonas séricas y cetonas urinarias. Con eso ustedes van a poder establecer un diagnóstico y ya sea para una cetoacidosis diabética o para un estado hiperosmolar no cetóxico. Y acá tengo otra tabla, ¿no? Con los mismos valores. La presencia de pH arterial, de bicarbonato, cetonas, séricas, urinarias, osmolaridad. Acá ya tienes la osmolaridad sérica efectiva. Desigualdad aniónica, toma estos laboratorios y alteración del estado de conciencia. Y aquí en el estado de alteración de conciencia, pues ustedes van a poder utilizar diferentes escalas, ¿no? Entre las más conocidas, la escala de Glasgow. Acá, algo que en esta tabla podemos sacar otra diferencia comparado con la anterior, es la presencia de la osmolaridad. En un estado hiperglucémico hiperosmolar siempre va a estar elevada, pero en una cetoacidosis diabética puede ser variable. Puede ser que esté con estos valores o menores que a estas. Pero acá la glicemia, ¿no? Es un punto de diferencia con la cetoacidosis diabética. Y una gasometría y la presencia de bicarbonato. Y obviamente la presencia de cuerpos cetónicos. El tratamiento, una vez que nosotros hayamos visto la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetóxico, las diferencias, pues de acuerdo a la fisiopatología, se basa en los siguientes pilares el tratamiento. Una restauración hemodinámica y corrección de hipovolemia. Habíamos mencionado que la deshidratación incluso puede llegar a un paciente de 8 a 12 litros. Entonces hay que reponer esta cantidad de líquidos. Cuando ustedes vayan a pasar la materia de endocrinología, pues van a poder profundizar más en cuanto al tema de manejo, pero solo por mencionarles, pues se saca una pequeña fórmula. Se multiplica 150 ml por kilogramo de peso y el resultado que nos salga en litros es la cantidad que ha de ser reponida. El 50% se repone en las primeras 12 horas y el restante en las siguientes 12 a 24 horas. La Asociación Americana de la Diabetes recomienda reponer con una solución parenteral con cloruro de sodio al 0.9%, es decir, una solución fisiológica normal. 1 litro en la primera hora. Si el paciente se encuentra hipotenso o en estado de choque, pueden administrarse 2 litros a chorro hasta poder lograr establecer la presión arterial, mantener una hemodinamia estable o hasta conseguir una diuresis. Y esta organización también tiene otro punto de vista en cuanto a la fluidoterapia. Pues acá te dice la ADA, te dice que tienes que multiplicar 15 a 20 ml por kilogramo por hora. Y el resultado que saques de acuerdo al paciente, al peso del paciente, es la cantidad de líquido que tiene que administrarse durante la primera hora. Y otro de los pilares para el tratamiento es la corrección de electrolitos. Por si acaso, el tratamiento se hace en el siguiente orden, por eso se encuentra enumerado. Lo primero, siempre hidratan al paciente, siempre empiezan con hidratar al paciente. Segundo, empiezan a corregir los electrolitos, obviamente para esto ya van a tener resultados de laboratorio. Y tercero,
Tercero, empiezan la corrección gradual de la hiperglicemia. ¿Pero con qué van a corregir la hiperglicemia de 600? Generalmente se corrige con insulina. Existen varios tipos de insulina, pues una de las más comunes es utilizar la insulina cristalina, pero tienen que recordar cuál es el mecanismo de acción de la insulina. Va a llevar la glucosa, potasio y agua hacia el interior de las células, y si en caso de que ustedes cometieran el error de administrarles solo insulina antes de corregir la hipovolemia, pues pueden condicionar que el paciente entre en un colapso circulatorio, en un estado de choque y en una tromboembolia, si los líquidos no se restituyen primero. Por eso es bien importante que ustedes puedan corregir primero la deshidratación. Es posible, como ustedes recordarán, de acuerdo a la fisiopatología que hemos analizado, que el volumen circulatorio de los pacientes que están gravemente deshidratados se van a mantener dentro del espacio vascular, por la presión osmótica que ejerce la glucosa, por la hiperglicemia que va a existir en estos pacientes. Es posible que en la mayoría de los pacientes con tratamiento adecuado con líquidos con fluidoterapia no se requiere incluso administrar insulina. Por eso uno de los pilares fundamentales es la hidratación. Y una vez que ustedes hayan corregido la hidratación, hace un nuevo control de glicemia, pues dependiendo de esos valores ustedes podrán o no utilizar insulina. Y el cuarto pilar es la identificación del tratamiento de las causas precipitantes. Habíamos dicho que las infecciones es una de las más frecuentes que va a llevar a una diabetes mellitus tipo 2, a un estado de una complicación aguda como el estado hiperosmolar no cetóxico. Y obviamente la prevención de complicaciones. Y acá está igual, ¿no? El tratamiento. Soluciones intravenosas, insulina y potasio, la corrección de electrolitos. Esta es otra tabla, ¿no? Y existen diferentes criterios de las formas de corregir la fluidoterapia, el manejo de la insulina, incluso a qué dosis deberían ustedes administrar. No es el punto de tocar ahora, pero les muestro para que ustedes puedan tener un conocimiento general. Y más adelante pues van a ir tocando todo aquello. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones generalmente van por falta de manejo, falla en manejo de las vías respiratorias, una falla en la reanimación de líquidos, una hipoglicemia por administrar insulina antes de corregir la hipovolemia, hipopotasemia, administrar insulina antes, porque recuerden que la insulina te produce una hipopotasemia, pues tienen que tener bastante cuidado en estos pacientes. Primero de hacer una serología de los resultados de electrolitos, dependiendo de eso administrar insulina, pero antes de eso corregir el potasio. Las complicaciones graves pueden llevar a eventos tromboembólicos, edema cerebral, síndrome de dificultad respiratoria y rhabdomiólisis. Entonces, estas son las complicaciones que puede presentar esta patología. Y la bibliografía de la cual hemos tomado el tema. Pues bien, pasemos al tema de hipoglicemia.